Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 12 de mayo contándoles que la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad ha desmentido la versión oficial sobre el apagón del 28 de abril que afectó a España, Portugal y una pequeña zona de Francia. Contrariamente a lo que se afirmó inicialmente sobre la desaparición de 15 gigavatios en 5 segundos, los datos revelan que realmente se perdieron 2,2 gigavatios de generación a lo largo de 20 segundos en el sur de España, provocando una caída de frecuencia que el sistema no pudo compensar. El informe preliminar también señala que media hora antes del colapso ya se habían registrado 2 periodos de oscilaciones en el sistema entre las 12:03 y 12:07 de la mañana y las 12:19 y 12:21 de la mañana. En respuesta, se ha creado un panel de expertos independiente liderado por especialistas de Austria y Hungría para investigar las causas del incidente, cuyas conclusiones serán presentadas a la Comisión Europea. Mientras tanto, el gobierno español continúa sin ofrecer explicaciones detalladas sobre las verdaderas causas del mayor apagón de la historia de España. Bueno, pues lo decía la semana pasada, para analizar los registros del sistema y dar un cronograma de qué fue lo que pasó, pues no hacen falta meses, no hacen falta años, no hacen falta semanas, se puede hacer en muy pocos días. Es más, se puede hacer, si me apuran, de un día para otro. El gestor europeo de redes de transporte de energía pues ya ha hecho público el cronograma de lo que sucedió el día del apagón, y lo que sucedió fue, por supuesto, que no hubo ningún hackeo. Lo que sucedió fue, por supuesto, que hubo un problema en la red española que arrastró consigo en su caída a la red portuguesa, incluso se dejó sentir en el sur de Francia. Y ha señalado este informe que los números que dio el gobierno no tienen nada que ver con la realidad. Eso de que se habían perdido 15 gigavatios en 3 segundos. No, fueron 2,2 gigavatios que se desconectaron de repente en algún punto del sur de España, provocaron que la red quedara fuera de sincronía por tratarse de generación renovable, y nada, como resultado saltaron los fusibles, por decirlo así, en Francia. Francia se desconectó y en toda la red española a continuación empezaron a saltar los sistemas de protección y nos quedamos a cero. Es algo de lo que venían advirtiendo los técnicos desde hace muchísimo tiempo. Es algo de lo que estaba informada Red Eléctrica. Están saliendo declaraciones de la propia Beatriz Corredor anteriores al apagón, pues diciendo muy sonriente que claro, que integrar las renovables en la gestión del sistema pues cada vez es más difícil. Sí, efectivamente cada vez es más difícil y no se hizo bien. Y al final, pues la causa última del apagón no es que se perdieran 2 gigavatios en algún punto de Andalucía, que alguien dejara de suministrar esos 2 gigavatios. La causa del apagón es que ante ese evento la red no estaba preparada para compensar, porque evidentemente en cualquier momento puede pasar ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si hay, yo qué sé, pues un rayo que te mata una línea de transporte de energía, o te mata un punto de interconexión, algo, un suceso que pueda hacer que se desconecte de repente una parte de la red? Pues puede suceder en cualquier momento. Y la red tiene que estar preparada para responder a ese tipo de cosas sin que se caiga entera. El problema, la causa del apagón, es que teníamos una red no preparada para semejante mix de energías. Sánchez quería sacar pechito, quería demostrar al mundo que él era el más verde del mundo mundial, y al final ese empeño exclusivamente político llevó a la toma de una serie de decisiones técnicas erróneas que hicieron que la red no estuviera preparada
para un evento como la desconexión de 2 gigavatios en el sur de Andalucía. Bueno, pues va a tener que dar muchas explicaciones Pedro Sánchez. Por cierto, entre las cosas que va a tener que explicar es por qué tenemos que enterarnos por el gestor de redes europeos antes que por Red Eléctrica Española. Va a tener que explicarnos por qué quiere seguir dilatando la investigación aquí en España, mientras que fuera de España la han hecho en un pispás. Vamos, hasta los turcos nos han dicho qué fue lo que pasó. Bueno, pues será cuestión de que algún tribunal se pronuncie sobre las responsabilidades penales y o civiles a que haya lugar, porque evidentemente algo ha hecho mal el operador eléctrico de España por influjo de nuestro gobierno, y alguien va a tener que hacer frente a las indemnizaciones, que van a ser cuantiosísimas. Bueno, mientras tanto, segunda entrega de los WhatsApps de Sánchez a Ábalos. Escuchen. La nueva entrega de los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, revelados por El Mundo, muestran cómo el presidente recuperó la relación con su exministro tras destituirlo. 4 meses después del cese, Sánchez rompió el hielo mostrándole su solidaridad ante los infundios publicados, iniciando un acercamiento que culminó el 30 de julio de 2023 con un mensaje revelador. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político, también tu amistad, le dijo el presidente al exministro Ábalos. Los mensajes evidencian cómo Ábalos pasó de ser un ministro destituido a convertirse nuevamente en asesor estratégico del presidente, enviándole largas reflexiones sobre la campaña electoral y recibiendo felicitaciones por sus apariciones televisivas. En una ocasión, tras ver un vídeo de Ábalos criticando al PP en La Sexta, Sánchez respondió en apenas 4 minutos con el mensaje que expresaba cuánto había extrañado trabajar con él. Esta reconciliación se mantuvo hasta que estalló el caso Koldo, cuando Ábalos ya ocupaba el segundo puesto en la lista del PSOE por Valencia. Bueno, segunda entrega de los WhatsApps de Sánchez a Ábalos, que la verdad se puede analizar en múltiples planos. En el plano más superficial, pues hombre, está interesante, es un salsarrosismo político que tiene su miga, por supuesto periodística, o sea, felicitaciones a los compañeros de El Mundo por sacarlo, y tiene su morbete político. Fíjate las cosas que Sánchez dice sobre los varones del PSOE, que les pone a parir, les desprecia. Ahora en esta segunda entrega, fíjate cómo Sánchez, después de echar a Ábalos, supuestamente porque se había enterado de la corrupción, entonces resulta que al cabo de 5 meses vuelve a rescatar a Ábalos, dice cuánto le extraña, cuánto le echa de menos. Bueno, está interesante. Ahora bien, de lo que se ha publicado en ambas entregas de WhatsApp no se deduce nada ilegal y nada pues que pueda complicarle la vida a Sánchez desde el punto de vista judicial. Vamos, que es simple salsa rosa. ¿Que ponía a parir a los varones del PSOE? Bueno, ya sabíamos que, en fin, su desprecio por ellos era patente, ¿no? Que resulta que Ábalos coge y primero le defiende, luego le echa, luego le vuelve a repescar. Bueno, todo eso también lo sabíamos. Hay algún detalle curioso, interesante, donde, por ejemplo, le dice Sánchez a Ábalos, hay que ver cuánto daño te ha hecho Koldo, como queriendo descargar en Koldo todas las responsabilidades, pero fuera de eso, pues no hay nada. Y es peculiar que no haya nada, porque se supone que son WhatsApps sacados de esos 2 pendrives que Ábalos le había dado a Koldo para que custodiara con información confidencial. Yo imagino, espero, no sé si deseo, y estoy confundiendo los deseos con las realidades, que haya más entregas con más enjundia. Porque si no, o sea, que Ábalos guarde en un pendrive esto, que no dejan de ser al final pues chorradas y chismorreos,
pues no va a ningún lado, no tiene sentido. Se supone que en un pendrive que pones a buen recaudo y del que luego se incauta la Guardia Civil, pues hombre, tienes información explosiva, comprometedora. De momento, de lo que se ha publicado, no hay nada que comprometa a Sánchez en nada. Espero, deseo que haya más entregas. Me supongo que las habrá. No lo sé. Y aquí viene otro plano de análisis. ¿Quién está filtrando esto? ¿Es Ábalos, como avisó a Sánchez? ¿Son fuentes de la UCO? Parece lo más probable. ¿Hay más cosas en ese pendrive y por el momento se ha filtrado lo que se ha filtrado como aviso a navegantes? A ver si Sánchez se da por aludido y se pira ya de una vez. Pues no lo sé. Vamos a esperar a las siguientes entregas de los WhatsApps de Sánchez con Ábalos. Una última cosa, están los del PSOE diciendo: es intolerable que se difundan conversaciones privadas. Pues hombre, no, intolerable no es, y de hecho ustedes han difundido informaciones privadas de gente cuando les ha interesado, sin ningún problema, desde conversaciones telefónicas de Paco Camps hasta los correos del abogado del novio de Ayuso. Es decir, la información privada que a ustedes les parece bien utilizar, pues está muy bien que se difunda, pero si es información que les afecta a ustedes, ¿está mal? Hombre, pues no, está bien, no está mal, independientemente de que les afecte a ustedes o no. Si está bien que se difunda contra el PP, por ejemplo, pues estará bien que se difunda contra el Partido Socialista. En general, con este tipo de informaciones, de conversaciones privadas, pues hay que tener un poquito de prudencia, en el sentido de que las conversaciones privadas sacadas de contexto pues pueden tender a parecer lo que no son. Pero fuera de eso, hombre, pues Sánchez y Ábalos, igual que lo eran antes Camps o que lo pueda ser Ayuso, pues son figuras públicas y es normal que suscite interés informativo el contenido de las conversaciones que puedan mantener unos con otros o con terceros. Pero vamos, como resumen, hasta el momento de las dos entregas de WhatsApp, pues no hay nada que ponga en un aprieto judicial a Sánchez. Imagino que habrá más entregas, no lo sé. Si no es así, pues entonces digamos que lo de los WhatsApps me interesa bien poquito. Me interesa mucho más lo otro, lo del apagón. Me interesa mucho más que Sánchez responda por los 12 muertos y por los 1.000 millones de euros en pérdidas. Sánchez ya se ha ido de rositas en demasiadas ocasiones. Así que, salvo que en los WhatsApps en sucesivas entregas haya más chicha realmente que pueda hacer caer a Sánchez. Si no es así, pues me importan un bledo las conversaciones más o menos cutres que puedan haber mantenido Sánchez y Ábalos. Me importa más lo otro. Y no debemos dejar que lo que no tiene relevancia penal, es decir, los WhatsApps que conocemos hasta ahora, opaque, actúe como cortina de humo para tapar lo que sí tiene relevancia penal, que es la gravísima negligencia del apagón, que, pinta como que podría ser conceptuada como homicidio por imprudencia. Bueno, curiosa la noticia que sacaba el Wall Street Journal este fin de semana sobre el fiscal de la Corte Penal Internacional. Ya saben ustedes, ese que ha dictado orden de detención contra Netanyahu. Bueno, pues el Wall Street Journal, que no es precisamente un periódico de la fachosfera, pues publicaba una información de cuándo exactamente y probablemente por qué decidió este fiscal cargar contra Israel. Resulta que era para tapar otra cosa. Escuchen.
Según revela The Wall Street Journal, Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, emitió órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y otros funcionarios israelíes poco después de ser confrontados sobre acusaciones de agresión sexual. Una abogada malasia que trabajaba estrechamente con Khan denunció que la obligó a mantener encuentros sexuales no consentidos en Nueva York, París y La Haya. La cronología de los hechos ha levantado sospechas. Khan canceló abruptamente un viaje programado a Israel y Gaza tras enterarse de la denuncia formal presentada en abril del año 2024 y días después anunció las órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant. Según el testimonio revelado por el Wall Street Journal, la víctima declaró que Khan la forzó a tener relaciones en un hotel de Nueva York y que este comportamiento había estado ocurriendo durante meses. Khan ha negado todas las acusaciones, supuestamente además presionó a la denunciante para que retirara la acusación. Bueno, resulta que inicialmente el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, parece ser, dice la información de Wall Street Journal, no tenía intención de emitir ninguna orden de busca y captura contra Netanyahu, y entonces se produce una acusación de abusos sexuales por parte de una subordinada de ese fiscal de la Corte Penal Internacional, y para tapar esas acusaciones va Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, cancela un viaje a Israel que tenía previsto y entonces empieza a arremeter contra el gobierno israelí. La verdad es que el asunto es curioso en el sentido de que se puede interpretar de al menos dos maneras distintas. Primera interpretación, que es por la que opta el Wall Street Journal. Este señor se produce una acusación de abusos sexuales y para tapar eso coge y emprende una campaña contra Israel. Típica reacción del que pone en marcha una guerra para tapar un caso de corrupción, ¿no? Pero hay otra explicación posible. ¿Alguien utilizó la acusación de abusos sexuales para forzarle a atacar a Israel? Porque sería otra interpretación, ¿no? En cualquiera de los dos casos, pues ¿qué quieren que les diga? Tener a un fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en cuestión por posibles abusos sexuales a una subordinada, tener a un fiscal presuntamente susceptible de chantaje, pues no parece que sea lo más adecuado, ¿verdad? Ya saben ustedes que Estados Unidos no solo se ha desligado, ha anunciado que se desliga de la Corte Penal Internacional, sino que además ha anunciado sanciones contra los fiscales de la Corte Penal Internacional que han emprendido esa infame causa contra Israel por el delito de defenderse del mayor pogromo conocido desde la Segunda Guerra Mundial. También Hungría ha anunciado que se desliga de la Corte Penal Internacional y toda Europa debería desligarse. Desde luego, un tribunal que arremete con toda celeridad y sin ninguna razón contra Israel, al parecer por chantajes de carácter sexual al fiscal jefe, mientras que mantienen en un cajón desde hace más de 12 años las acusaciones por torturas y violaciones de los derechos humanos contra Venezuela, un tribunal así hay que disolverlo ya, vamos, con un lanzallamas, y hay que fumigar después la Corte Penal Internacional. Se ha convertido esa Corte Penal Internacional en un instrumento al servicio de intereses políticos que nada tienen que ver con la defensa ni de la democracia ni de los derechos humanos. Eso sí, independientemente de si fumigamos, disolvemos o reseteamos la Corte Penal Internacional, independientemente de eso, lo que está claro es que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional no puede seguir ni un minuto en su cargo. Un fiscal sometido a chantaje por presuntos abusos sexuales, pues no es alguien que sea libre para perseguir
la aplicación de la justicia, si es que alguna vez pretendió perseguirla este buen señor, que lo dudo. Y más noticias que nos llegan de la justicia internacional. Esta semana se tiene que dirimir un caso que afecta de lleno a Ursula von der Leyen. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tiene que pronunciar sobre un tema pues enormemente interesante y potencialmente explosivo. Han visto ustedes los WhatsApps intercambiados por Sánchez y Ábalos, pues el morbo que tienen, la expectación que suscitan. Bueno, pues hay otros mensajes intercambiados por Ursula von der Leyen y otra persona que también nos encantaría conocer, y sobre esos mensajes se tiene que pronunciar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Escuchen. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá este miércoles si la Comisión Europea violó las normas de transparencia al negarse a publicar los mensajes de texto intercambiados entre Ursula von der Leyen y Albert Bourla, CEO de Pfizer, durante la negociación del mayor contrato de vacunas del bloque valorado en miles de millones de euros. El caso apodado Pfizer Gate fue iniciado por The New York Times tras la negativa de la Comisión a revelar estas comunicaciones que, según Bourla, fomentaron una profunda confianza durante las negociaciones que culminaron en mayo de 2021 con un acuerdo para compra hasta 1.800 millones de dosis. El defensor del pueblo europeo ya calificó la actitud de la Comisión como mala administración, y en una audiencia en noviembre del año pasado los jueces mostraron su escepticismo ante la postura de Bruselas, criticando duramente la falta de respuestas claras sobre cómo se manejaron estos mensajes. Paralelamente, la Fiscalía Europea ha confirmado que está investigando a la Comisión por su gestión de las adquisiciones de vacunas, aumentando la presión sobre von der Leyen al inicio de su segundo mandato. Bueno, ya saben que con von der Leyen llueve sobre mojado. Von der Leyen, antes de ser la emperatriz de Europa, era ministra de Defensa en Alemania, y durante su desempeño como ministra de Defensa, pues hubo contratos, llamémoslo, raritos, a ciertas consultoras. Hubo denuncias por esos contratos y entonces Ursula von der Leyen se marcó un Álvaro García Ortiz. Borró su móvil por razones de seguridad y no se pudo acceder a los mensajes intercambiados con esos consultores. Y todo el caso quedó en nada, pero siempre ahí con la sombra de la sospecha de si había habido corruptelas relacionadas con la labor de Ursula von der Leyen en el Ministerio de Defensa alemán. Posteriormente se produce la pandemia en 2020, ya con Ursula von der Leyen de emperatriz europea, y se firma por parte de la Comisión Europea una serie de contratos con farmacéuticas para el suministro de vacunas contra el COVID, sobre lo cual pues yo no tengo nada que decir. Pues sí, muy bien, se compran vacunas contra el COVID, pero claro, lógicamente, pues hombre, esos contratos deberán ser públicos, completamente públicos, igual que tendría que ser pública toda comunicación que se haya mantenido para la elaboración de esos contratos. Mientras eso sea así, es decir, mientras haya total transparencia, pues estupendo que la Unión Europea compre vacunas contra el COVID, compre armas o compre botijos, lo que tenga que comprar en cada momento según las necesidades. Pero problema, que la Comisión Europea se negó a hacer públicos los contratos completos firmados con las farmacéuticas, y también se ha negado a dar los mensajes intercambiados por Ursula von der Leyen y el consejero delegado de una de esas empresas farmacéuticas, Pfizer. ¿Por qué? ¿Qué hay que ocultar en esos contratos? ¿Hay algo reprochable quizá? ¿Otra vez volvemos a lo de Ursula von der Leyen en el Ministerio de Defensa alemán? Bueno, el caso es que se ha recurrido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se hagan públicos esos textos que la Comisión Europea se niega a publicar, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que pronunciarse este miércoles sobre esa censura de los mensajes intercambiados por Ursula von der Leyen y el consejero delegado de Pfizer.
Vamos a ver qué sale de ahí. Se supone que algo saldrá, porque, no sé, nadie censura mensajes sin tener un objetivo claro. Vamos, sin que haya un porqué.